Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar las actividades del día de hoy. Aquí la última clase de la anterior semana, pues estuvimos en el desarrollo del cálculo del ascensor. Paso por paso hemos escrito aquí el cálculo de autor de todo eso. Momento torsor. El momento torsor, todo eso se calculó. El momento torsor en la rueda de engrane, en reductor. Y llegamos a este punto del 5.5, donde tenemos que determinar el cálculo de la eficiencia del tornillo sin fin. Todos estos cálculos que hacemos es con el objetivo de, por supuesto, ya de fabricar, ¿no? O sea que todos esos elementos, una vez que se hacen el cálculo general, hay que especificarlos y por supuesto, empezar a... se dibuja y se fabrica, ¿no? Entonces, vamos a concluir esto haciendo todos los cálculos. Espero que terminemos hoy y si no, el día de mañana. Yo había prometido que les iba a dar sus notas el día de hoy, pero no va a ser posible, entonces mañana nomás. Y mañana incluso teníamos que dar examen, ¿no? Pero vamos a postergar eso para el día de martes de la próxima semana, no decía, ¿no? No va a haber tiempo. El martes de la próxima semana, ¿qué fecha es? Vamos a ver el calendario. Ahí tenemos que el 21. Y martes 21 también es feriado, ¿no? 21 es día Aymaras, ¿no? Es el día de los, no sé qué, de los... Entonces, para que no se cruce, pues, bueno, de una vez el miércoles no me decía, ¿no? El miércoles 22 vamos a dar examen. ¿Ya? El examen presencial, por cierto, en las aulas de ahí del edificio donde se pasa clase. Bueno, entonces hoy y mañana nos vamos a ocupar todavía de estos detalles relacionados con el cálculo de los ascensores para que vean un cálculo casi completo, porque es un proyecto, no es un, no es un cálculo solamente de algunas partes componentes. Si esto un poquito más se amplia, pues ya sirve, digamos, para fabricar ascensores, ¿no? Por lo menos del tipo que estamos calculando, porque todavía hay una variedad diferente de sistemas, ¿no? O sea, en la actualidad, por ejemplo, los ascensores modernos que están empezando a fabricar son de cables planos, ¿no? Eso, por ejemplo, pues en nuestro medio todavía no existe. Esos cables planos, pues, han empezado fabricando los alemanes y seguramente dentro de poco van a fabricar también los chinos, ¿no? Y una vez que fabrican los chinos, eso se difunde a todo el mundo. De todas maneras, por supuesto que siempre, en cuanto se refiere a sensores, siempre se duda de los fabricantes chinos, ¿no? Sin embargo, de eso creo que los fabricantes chinos fabrican también con licencias de otras partes del mundo, ¿no? Principalmente de los mejores fabricantes del mundo, que son norteamericanos o son ingleses o son alemanes, ¿no? Incluso de los fabricantes españoles también, ¿no? Orona también debe estar empezándose a fabricar en la China. Bueno, de todas maneras, entonces aquí tenemos, continuando con los cálculos, estamos haciendo los cálculos numéricos. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la eficiencia del tornillo sin fin, esto le vamos a subrayar para que...
¿no? Cálculo de la eficiencia del tornillo. En la parte superior calculamos el reductor, ¿no? Y en las otras ocasiones, en las otras páginas también tenemos eso, ¿no? Aquí están selección del motor, cálculo de los frenos, ¿no? Tenemos también diseño y cálculo del circuito de tracción. Ahí está el cálculo de la potencia del motor. Aquí calculamos la aceleración, elección de la velocidad del transporte, desarrollo del cálculo. Todos esos cálculos hemos empezado haciendo. Bueno, entonces vamos a continuar el cálculo de la eficiencia del tornillo sin fin. Debemos entender que en el cálculo del tornillo sin fin vamos a hacernos una pisada porque no nos alcanza ya la pisada anterior, se terminó. En el cálculo de la eficiencia del tornillo, pues hay que indicar los siguientes aspectos. Que el paso axial que le podemos llamar así P, paso axial del tornillo, y el paso circular PT de la rueda, el paso axial del tornillo, el paso circular PT de la rueda, o sea, tenemos dos elementos que son los reductores, ¿no? La rueda dentada y el tornillo. Entonces, esos pasos son iguales. Px es igual a Pt igual a P. Por tanto, por supuesto, eso porque hay que hacer alguna aclaración en esto, que el paso del tornillo y el peso de la rueda es el mismo. Es el mismo. Es el mismo si el ángulo entre estos dos, entre los ángulos entre los ejes es 90 grados. Es decir, que por eso es PT. Si nosotros dibujamos aquí, para tener una idea, esta es la rueda. Aquí vamos a dibujar la rueda, esto por decir es la rueda, y aquí está el tornillo, ¿no? Este es el eje de la rueda y este es el eje del tornillo, ¿no? Está a 90 grados. Entonces, si dibujáramos de la otra forma, pues también en una vista, este sería el tornillo y la rueda estuviera aquí abajo, digamos. Este fuera la rueda, por decir.
Este es el tornillo. Así es. Este es el eje de la rueda. Y perpendicular a eso está esto, ¿no? Aquí está en este puntito nomás. Entonces, este es el eje 90 grados, ¿no? Es decir, por eso que este paso es igual. Por tanto, si el paso es así, por tanto, ese paso podemos calcular. Por tanto, P va a ser igual, pues, a M por pi. Eso es una relación que se calcula. En este caso, M es el módulo. Aquí podemos poner M es el módulo, ¿no? M. Y ese módulo es un módulo que podemos elegir, ¿no? Entonces, en este caso vamos a elegir 5. Es un módulo que se adopta, ¿no? Adapta. O que se adopta, ¿no? Que se adopta. Por supuesto que los dos engranajes tienen que tener ese módulo, ¿no? Si no, no encajaría. Entonces, para determinar el paso hay que multiplicar por el pi, ese módulo. Entonces, calculando, obtenemos ese paso, ¿no? P. El diámetro de la rueda el diámetro de la rueda, pues calculamos de la siguiente forma. ZR por P, por el paso sobre pi. Entonces ZR es el número de dientes de la rueda, de esta rueda. Aquí tenemos 53 dientes. Entonces ZR es el número de dientes. ZR es 53. Aquí esto es ZR, ¿no? Número de dientes. P es el paso, este paso que estamos tomando en cuenta, el paso axial. Que para las dos ruedas es lo mismo. Entonces, aquí calculamos con 5 por pi. Entonces, eso reemplazamos. Esto vamos a borrarle, le vamos a poner más allá. ZR es igual a 53 dientes. Esto es 53 por 5 por pi dividido entre pi. Esto, con esto se simplifica, esto sería las unidades en milímetros, ¿no? Entonces, esto sería, vamos a poner directamente aquí el resultado. Multiplicando 53 por 3, pues resulta eso, ¿no? 5 por 3, 15. 5 por 5, 25, 26. 265 milímetros. Entonces, es el diámetro de la rueda. El avance del cálculo del avance del tornillo.
Cálculo del avance del tornillo. Calculamos con la siguiente expresión. L es igual al paso del tornillo por el número de dientes, el número de dientes del tornillo, CP. El número de dientes del tornillo son 2. Entonces, lo que hacemos aquí es PX es igual a P, y P calculamos con esta relación de MP, mejor dicho. Entonces hacemos eso. P es igual a PX, ¿no? Como estamos viendo en la parte superior. PX es igual a P, entonces esto es igual a MP, o MP mejor dicho. MP es igual a PX, ¿no? Y ZP es el número de dientes, un número de filetes del tornillo, ¿no? Son 2. Entonces, calculando, va a ser 31.416 milímetros. Obviamente aquí las unidades tienen que ser milímetros. El ángulo de avance, cálculo del ángulo de avance. Para calcular el ángulo de avance, pues utilizamos la relación matemática de tangente de phi o tangente de lambda con tangente de lambda. Esto es igual a la longitud dividido entre pi, el diámetro del piñón, entonces esto es igual, vamos a hacer en la otra página porque no le veo bien esto, no nos alcanza ya. Entonces el cálculo del avance, pues podemos subrayar para que quede también esto. ¿No? Entonces tenemos aquí el cálculo del avance cálculo del ángulo de avance. Para eso usamos la función tangente. Tangente de lambda. Esto es igual a la longitud entre pi longitud de avance del tornillo sobre pi, diámetro del piñón, o sea, el diámetro del tornillo, ¿no? Esto es igual a 31, eso ya hemos calculado en la anterior
parte 31.416. Esto está en milímetros también. Dividido entre pi y, por supuesto, 54 milímetros, ¿no? Entonces, esto resulta 0.1852. Entonces, despejando, porque lambda es pues arco tangente de 0.1852 y lambda pues tenemos que es 10.5 grados. La velocidad, a continuación, cálculo de la velocidad cálculo de la velocidad de desplazamiento del mecanismo del tornillo sin fin, ¿no? Tornillo sin fin. Entonces es velocidad Vp, o Vs, mejor dicho, el sin fin, S, la velocidad Vp sobre el coseno de lambda y entonces Vp calculamos Vp, que es la velocidad lineal con el diámetro del tornillo por las revoluciones del tornillo por pi sobre sobre 60, porque las revoluciones del tornillo están revoluciones por minuto para que sean segundos, ¿no? Entonces, las revoluciones del tornillo son pues las mismas revoluciones del motor. Esto es igual a 1450, ¿no? Porque está acoplado, digamos, el tornillo directamente con el motor, ¿no? Digamos, este es el tornillo. El tornillo, digamos, su eje. Aquí está acoplado con el eje del motor. Es decir, un acople así.
Está, este es el eje del motor y aquí está el motor, ¿no? Entonces, este eje, como está conectado, tiene pues 1450 RPMs y esto también, ¿no? O sea, que está en el mismo eje, ¿no? Motor. Entonces, de ahí que es la misma, son las mismas rotaciones y con esas rotaciones calculamos y que esto es igual a 0.054. El diámetro es en metros, vamos a poner. Esto en metros. Por las revoluciones, por un poquito más atrás, porque no nos va a alcanzar. Entonces tenemos aquí el BP, que es igual a 0.054 en metros, ¿no? Por estamos, hace rato hemos hablado en milímetros aquí, pero en metros para que no sea metro segundo. En metros por 1450 RPMs. Si es por RPMs, se escribe en 60 para hacer metro segundo. Y por supuesto que hay que multiplicar por pi, ¿no? Por pi. Entonces, eso nos sale 4.1 metros segundo. Por otro lado, nosotros tenemos que calcular el coeficiente de rozamiento o seleccionar el coeficiente de rozamiento. Para eso podemos utilizar algún gráfico, un gráfico donde se tenga. Esto está en el libro en el libro español, Máquinas de elevación, ¿no? Tiene un gráfico así, más o menos, para tener una idea. Esta es una escala logarítmica. Así está la velocidad Bs. ¿No? La velocidad Bs está dada en escala logarítmica y, y aquí está el mu, ¿no? Ambas son escalas logarítmicas, entonces mu y la curva más o menos así es, ¿no? Aquí tiene 0.05, aquí tiene 0.25, que un poco más próximo 0.05, a 1 está 1, a 25 está aquí, en fin, y arriba están los 0.01, el coeficiente, ¿no? Los coeficientes 0.02, 2, 3, ¿no? 0.03, 0.2, en fin. Entonces, de esta curva nosotros eh, elegimos el coeficiente, ¿no?
en función de la velocidad Bs, de esta velocidad, y podemos elegir el coeficiente o lambda, la presión del ángulo de 20 grados, y con eso pues y tomando en cuenta por supuesto que la corona tiene que tener una aleación de bronce al fósforo y tornillo es un polido de acero endurecido, ¿no? Entonces, para esas características nosotros elegimos este coeficiente mu y que en este caso pues estuviera relacionado a de este gráfico, ¿no? Yo por supuesto que aquí le estoy haciendo el modelito del gráfico, pero está en escala, ¿no? En el texto este. Entonces, una vez que calculamos BS, nosotros entramos con BS aquí en este gráfico y obtenemos mu. Entonces, para el caso concreto nuestro es 0.042. Entonces, este gráfico pueden encontrar en la página 200 o 356 no, 357, estoy equivocado. 357. Este gráfico, ¿no? Que es el diagrama. Le podemos poner incluso el nombre del diagrama. El diagrama. Es el diagrama que representa el coeficiente de rozamiento en función de la velocidad relativa. De la velocidad relativa o de deslizamiento. Deslizamiento. Bueno, entonces eso sirve y eso está en la página, como les dije hace rato, en la página 105 o 357 del libro
que titula Los transportes en la ingeniería industrial. Los transportes en la ingeniería industrial. Industrial. ¿No? Y si tienen este libro o bajan de internet, pues ahí tienen, ¿no? Entonces, los transportes de ingeniería industrial. Y entonces, con ese coeficiente, pues lo que hacemos es calcular el ángulo, el, el ángulo, el ángulo del coeficiente de fricción. Se cálculo del ángulo de fricción. O mejor dicho, cálculo del coeficiente de fricción. Cálculo del coeficiente de fricción. Entonces, eso calculamos como tangente de phi. Vamos a usar mayúscula. Tangente del ángulo phi, así. Como está haciendo un poco de frío, la mano no calcula bien. Entonces, esto es cálculo del ángulo phi. Es igual a mu sobre coseno de alfa. Ese coseno de alfa ya hemos dicho hace rato 20 grados. Entonces, reemplazamos por mu 0.042, dividimos entre el coseno de 20 y obtenemos ese resultado que es 0.0447. Y de aquí nosotros despejamos phi y obtenemos que es 2.56 grados. 2.56 grados. La eficiencia de transmisión o el rendimiento de transmisión, eficiencia o rendimiento de transmisión la eficiencia o rendimiento de transmisión, entonces será los puntos ni G del tornillo sin fin con la rueda inventada, ¿no? Entonces, tangente de lambda sobre tangente de lambda más phi, ¿no? Entonces, lambda, tenemos ya ese dato, es 10.5 grados, entonces tangente de 10,5 grados dividido entre tangente de la suma de 10,5 más phi más
2.56 grados. Y esto es igual a 0,8. Es decir, un 80%, ¿no? Entonces, si ustedes comparan con nuestros cálculos que hemos hecho en las gatas de tornillo, es la misma relación, solamente que utilizamos otras letras. Aquí utilizamos alfa y aquí estoy utilizando lambda. Cuando hicimos con los tornillos, el rendimiento del tornillo así le hemos puesto. Tangente de alfa sobre tangente de alfa más phi. Alfa es el ángulo de inclinación, ¿no?, del tornillo. Entonces, así pusimos, pero en este caso alfa aquí es 20 grados, que es otra cosa, ¿no? Es el ángulo. Aquí lambda o alfa es el ángulo de inclinación del tornillo. Entonces, lo que hicimos incluso para que haya autofrenado, que el ángulo de inclinación tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Ya, entonces es parecido, lo voy a abordar nomás para que ustedes den cuenta que utilizamos lo mismo. Esto es para el ascenso, ¿no? Esto es para el ascenso. El rendimiento, el ascenso, que es lo más importante. Entonces tenemos ahí el 80%, o sea, se pierde 20%, ¿no? O sea, pérdida de 20%, y eso es elevado. Vamos a ver entonces, a continuación, el cálculo de la pérdida de potencia y de calor disipado. Cálculo de la pérdida de potencia y el calor disipado. Entonces, eso es lo que hacemos. El momento del tornillo, cálculo del momento del tornillo, cálculo del momento del... Vamos a hacer esto es cálculo del, no es el momento del tornillo sin fin, ¿no? Tornillo sin fin. ¿Cómo calculamos? Por supuesto que eso calculamos de manera estática, ¿no? O sea que utilizando el mismo principio de, de D'Alembert, ¿no? O sea que sumatoria de momentos igual a 0.
es decir, los momentos inerciales, que aquí debían estar momentos inerciales, no tomamos en cuenta, y que aquí el desplazamiento angular, pues como es sumatorio de momentos, de acuerdo al principio de D'Alembert, sería así, sumatorio de momento de accionamiento menos momento resistente por el diferencial de, no sé, un diferencial de S o de ángulo, no de S, un diferencial de un ángulo, por decir phi, menos la sumatoria de los momentos inerciales multiplicado por el diferencial de phi es igual a cero, ¿no? Es el principio de D'Alembert. Aquí esto es igual a cero y aquí esto, sumatoria de momentos es esto. Sumatoria, cuando hablamos de sumatoria, significa que es una sumatoria, algebraica, ¿ya? Por eso aparece menos. Entonces, el momento de accionamiento, para el caso nuestro, cuando hablamos del momento del tornillo sin fin, es pues el momento de accionamiento es del tornillo, porque el tornillo es el que está accionando. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí, es el motor y es el tornillo. El tornillo está accionando, la rueda viene encima. Entonces, como está accionando, entonces se trata, el momento del tornillo va a ser el momento de accionamiento. Entonces, en este caso, el momento del tornillo, que es el momento de accionamiento, hay que multiplicar por la relación de transmisión total por el rendimiento. Esto ya hemos aprendido a hacer en todos los casos que hemos hecho de ejercicios de teclas, eso, hemos escrito esto. Este es el momento de la fuerza, que yo también le llamo aquí en este momento, el momento de accionamiento es el momento de la fuerza. O si ustedes quieren, le ponemos MA nomás, como hemos hecho, MA. Entonces, como es menos momento de la carga, entonces ese momento de la carga lo escribimos nomás, es el momento de la rueda. Momento de la carga. El momento de la rueda es igual a cero. No, lo que estamos haciendo es sumando algebraicamente. Entonces, llevo al otro miembro, MP, factorizo o llevo al otro miembro todos los elementos, MR, pasa con positivo y llega a dividir. Tenemos aquí, pues, divide entre IG y por G, ¿no? Entonces ahí tenemos MR, tenemos el momento de la rueda. Si retornamos a las páginas anteriores, donde calculamos el momento de la rueda, ahí tenemos 1000, tenemos ese dato. Si retroceden, vamos a tener que, ahí está el momento de la rueda, es igual a 1000. Es igual a 1196. Eso hemos calculado. 863. Esto es en Newton metro, porque es torque, ¿no? El momento torsor.
y dividido entre 26.5 y G es 26.5 y ni el rendimiento que hemos calculado hace unos instantes en la página anterior, ¿no? 0,8, aquí está, 0,8, entonces es el rendimiento, ni G por 0,8 en el denominador. Y 26.5, si nos recuerdan, es la relación de transmisión, ¿no? Que son las revoluciones de la rueda sobre mejor dicho, el número de dientes de la rueda sobre el número de dientes del piñón, ¿no? 53 dividido entre 2. Eso es un dato, ¿no? Tenemos, eso nos hemos dado. 53 es 5 dividido entre 2, 2 por 4, 5, 13 dividido entre 2, 6, 6 por 2, 12, resta 1, 10 dividido entre 2, 5. Eso es. Entonces tenemos aquí MP, que es el momento, y el resultado es 10.58. No, estamos equivocados. Estoy adelantado pensando que es la potencia. Esto es solamente el momento, entonces 56,456 newton metro. Entonces ahí tenemos MP. Cálculo la potencia necesaria para el experimento. Potencia necesaria para el accionamiento, para accionar el mecanismo. Sería entonces potencia, sería entonces el momento P, el momento del tornillo, por las revoluciones del motor que son también las mismas revoluciones del piñón, ¿no? Porque revoluciones del motor sí son igual a las revoluciones del piñón. Y si ustedes quieren, directamente ponemos aquí revoluciones del piñón, que es lo mismo que las revoluciones del piñón o del tornillo sin fin, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, dividimos entre 9.550, que son los coeficientes de transformaciones, y el rendimiento ni L, ¿no? Que este rendimiento ni L es al cuadrado, ¿no? Entonces, estos son los ni L al cuadrado. Ni L podemos suponer que sea un 0,9, ¿no? Entonces, con eso calculamos y obtenemos, reemplazando los datos, ni L igual a 0,9. Entonces tenemos ahí MP, que es 54 o 56
Aquí está el resultado, 56.456 kilovatios, o mejor dicho, newton metro. Esto es newton metro. Y las revoluciones del piñón, 1450 RPMs, ¿no? Por supuesto. RPMs. RPMs. Y pues dividimos entre 9550 y el rendimiento ni que es 0,9 al cuadrado. Esto también se puede calcular, ¿no? No hay problema. Entonces ahí tenemos P, que va a ser igual a 10.58 kilovatios. Podemos ver la potencia. Por supuesto, la carga que se transmite, la carga al transmitir, es realmente la componente tangencial es la componente tensional porque las componentes radiales y axiales las componentes radiales axiales no son efectivas y no transmiten potencia. Y no transmiten potencia. Entonces, esa componente, la componente de la fuerza tangencial, la componente de la fuerza tangencial la componente de la fuerza tangencial nosotros calculamos como la fuerza tangencial por el diámetro del piñón o del tornillo sobre 2, esto es igual al momento del piñón, ¿no? O del tornillo. Entonces, si nosotros despejamos Ft, va a ser igual a 2 veces Mp sobre dp. Si reemplazamos los datos, tenemos que estar 2 multiplicado por 56.456, el mismo dato que hemos calculado hace rato, newton metro, dividido entre el diámetro del piñón, sabemos que decía 54, entonces sería
0.054 metros. Entonces aquí vamos a poner en el lado izquierdo el resultado. Ft sería igual a 2090,963 newtons. Entonces esa es la fuerza. Esta fuerza nosotros podemos utilizar para calcular la potencia. Para calcular la potencia. Y sería a potencia P potencia P va a ser igual para... Entonces, podemos comprobar, ¿no? Podemos comprobar la potencia desarrollada tomando en cuenta el rendimiento total ¿no? Del sistema, que nosotros podemos decir que es un 0,81, por decirlo. Entonces, con eso calculamos si la potencia sería esa fuerza tangencial que hemos calculado hace un momento, es 2090,963. Pues por supuesto aquí potencia va a ser Fp multiplicado por la velocidad Vp del tornillo, velocidad tangencial o lineal, dividido entre el rendimiento, ¿no? Entonces, si reemplazamos, nosotros obtenemos 2090,963 por, esto por supuesto es en newtons, por 4.1 dividido entre el rendimiento, que es 0,81, y el resultado es 10.584 kilovatios. Eso estamos comprobando, ¿no? Lo que hemos calculado anteriormente es igual casi. O sea, 10.58 con esto es 10.54. Igual. Entonces, a continuación podemos calcular cálculo del calor disipado. ¿Verdad? Y comparar con la pérdida de potencia.
¿no? Calcular y comparar con la pérdida de potencia. Entonces, primero calculamos P1, que es la potencia en el tornillo, que es MP por MP dividido entre 9550 por rendimiento L al cuadrado, que si hemos calculado hace rato, pues volvemos a calcular aquí, y es 58.456 Newton metro, y las revoluciones del piñón o del tornillo es 1450 RPMs. Entonces hay que dividir esto entre 9550, pues 9550, y el rendimiento en L, como en el caso anterior, sea 9 al cuadrado, ¿no? Y ese resultado ya lo hemos calculado, que es 10.58 kilovatios. P2 sería el rendimiento de la rueda, de la transmisión. Entonces calculamos con el momento de la rueda por las rotaciones de la rueda, dividido, por supuesto, entre 9550, nuevamente por el rendimiento de ese total, como hace dato. Entonces esto va a ser, el momento de la rueda es 1196,863. Eso también es calculado en la anterior clase. Newton metro, multiplicado por las revoluciones, es 57,4 RPMs, y dividimos entre 9550 y 0,9 al cuadrado. Y esto es igual, pues, a 8.88 kilovatios. Si comparamos entre estos dos, la pérdida de potencia podemos calcular PB como P1 menos P2, y esto es igual a 10.58 kilovatios, menos esto que hemos calculado últimamente, 8.88 kilovatios. De la resta nos sale el resultado, que es 1.7 kilovatios. Eso se ha perdido en la transmisión y eso se transforma en energía calorífica, ¿no? Entonces, se supone que esto lo que tenemos que hacer es comparar comparar esto para poder obtener si el tornillo y la rueda tienen la capacidad de evacuar el calor disipado, ¿no? Entonces comparamos con esto. Si la potencia o el calor disipado supera esto, es decir, que el calor
el calor disipado, si queremos que la máquina esté bien diseñada, disipado tiene que ser mayor que el calor, como he dicho, que el calor, también este es calor, ¿no? El calor obtenido son las pérdidas de las potencias. Tiene que ser, el calor disipado tiene que ser mayor que las pérdidas de calor por la potencia, ¿no? Pérdidas de, de potencia. Es decir, tendría que ser mayor de 1.7. Si es menor, pues habría que utilizar otras dimensiones, tanto del tornillo como la rueda. Entonces, para hacer ese cálculo, nosotros lo que hacemos es utilizar pues las relaciones de transferencia de calor. Ese calor disipado, nosotros podemos calcular el calor disipado como el delta teta por S por un cociente K, ¿no? Entonces, para calcular todo eso, pues tenemos que partir de hacer los cálculos correspondientes. En este caso, la diferencia de temperaturas, es decir, el incremento de la temperatura, esto es delta T, theta es temperatura, entonces, la diferencia de temperaturas delta T va a ser igual a delta L menos el delta, mejor dicho, vamos a hacer de esta forma. Delta teta va a ser igual a la temperatura del, la temperatura que podemos permitir que tenga el aceite que lubrica, ¿no? Y la temperatura del medio ambiente sería delta A. Entonces hay que dividir entre estos coeficientes más 0.01 raíz cuadrada de 0.1 por las rotaciones del piñón. Entonces, eso hay que calcular S, ¿no? Hay que calcular S, y por supuesto hay que calcular también K, el coeficiente de transferencia, K. Son S, ¿no? Esa es la superficie. Y ese S, pues calculamos también en función de las dimensiones geométricas, ¿no? Se nos ha ido el tiempo. Entonces, esto vamos a terminar el día de mañana. Y mañana, por supuesto, tenemos todavía bastante cálculo que hacer, pero tenemos 3 horas mañana. Entonces, mañana terminamos. Mañana les voy a dar las pautas para dar el examen del día martes. Sí o sí tenemos que dar el día martes en el horario de clases, 6:45, ¿no? Vamos a dar el examen. Y el examen tiene que ser presencial. Entonces, para mañana les voy a también dar el ejercicio de esto. Vamos a tener 2 proyectos en esta segunda parte. La parte correspondiente que ya les he dado, pues no he subido todavía al Classroom para que entreguen los trabajos, pero en el curso de hoy voy a subir para que ustedes, los que ya han hecho, pues vayan subiendo el cálculo de las grúas torre, ¿no? Que les he dado por grupos. Bueno, ¿qué más? Mañana comentamos el resto para el examen, ¿no? Listo, jóvenes, me despido y nos estaríamos viendo el día de mañana. Gracias por su participación.
También dije eso mañana. Mañana dije. Hasta Saludos, mañana. güey. Mañana dije, Mañana dije. Hasta mañana mañana. dije, Hasta hasta mañana. mañana dije, Hasta mañana. Hasta mañana. hasta mañana dije. Chao, nos vemos. Chao.